incluso verla. Visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla. Par de minutos, bueno, media hora, 40 minutos, desde las 5:30 de la tarde de ayer. ¿De ayer? Sí. Ok, bueno, como decíamos, compañero, agua queríamos, ¿verdad? Agua queríamos, agua tenemos. Agua tenemos. Y entonces ayer se reanudaron las competencias de este campeonato internacional de surf, ¿verdad? Pero ya solo los competidores, no hay público, no hay nada. Fíjate que enfocan un poco los graderíos. Hay poquita gente, bien poquita gente, pero sí están corriendo y las olas están enormes, enormes. Me imagino lo están disfrutando. Ellos, mientras más grande la ola, pues mucho mejor. Pueden hacer más maniobras y se lucen más, ¿verdad? Claro. En el recorrido. Claro. Pero sí hay poco público. Hay poco. Sí, me imagino que son los colaboradores, gente de la zona, ¿verdad? Vienen muchos con sus familias. Exacto, exacto. Entonces la gente que está involucrada en el tema y que ya está ahí, ¿verdad? Porque yo estaba viendo imágenes anoche, hoy en la madrugada en los noticieros también, y el oleaje estaba alto, pues, ¿verdad? Y hemos visto, creo yo, todos en las redes sociales, imágenes de cómo el mar de fondo se ha metido al Majagual, al Sunsal, el Zonte. En el Zonte, ha mordisqueado también, por decirlo así, el muelle, el malecón de Sunset Park. Se cayó un árbol en Punta Roca, pero en la zona de los restaurantes, no en la coquera, que es donde se está desarrollando el campeonato de surf. Bastantes estragos. He visto imágenes de Cuco también, allá en Oriente. San Miguel, en el oriente del país, donde el mar ha penetrado bastantes metros dentro de la tierra
y ha arruinado estructuras. Yo ayer veía Barra de Santiago también, varios noticieros estaban allá en la zona de Barra de Santiago, que es la zona ya acá en Aguachapán, antes de Garita Palmera, que es la última playa fronteriza con Guatemala, y también, ¿verdad? La verdad que esto yo creo que nos debe hacer reflexionar sobre cuánto hemos invadido hacia el mar, ¿verdad? Y reconfigurar estas construcciones que pues sí, no tienen nada que estar haciendo ahí porque esto es un fenómeno natural que es recurrente, ¿verdad? Y debemos ser precavidos, ¿verdad? También me pasé ahorita, estoy viendo imágenes en vivo de EWTN, que es el canal del Vaticano. Ya el Papa León XIV se encuentra en Gran Canaria, España, y está siendo trasladado a la Catedral de Santa Ana en una multitudinario recorrido, ¿verdad? Es otra cosa que está pasando importante en el mundo. Qué bien, qué bien. Aquí te manda saludos Fernando, que si no has ido donde Chepe Aleta, dice. No, Chepe Aleta ahorita no se puede, bueno, por lo menos estar en el Rillito no se puede, compañero. No se puede, ese río debe ser pura horchata ahorita. Cabal. Confirmo lo que dice don Tony, dice Brenda. Ha llovido toda la noche aquí en mi querido Huizúcar, que es cercano a la Libertad Costa. Pues sí, toda esa zona, Santa Tecla para abajo, sí, fuerte. Montaña, ¿verdad? Saludos, Luigi. Luigi, que está ahí en California, también te saluda. Y aquí toda la audiencia pendiente. Fíjate, compañero, que hay un radio escucha, pero yo quizás no estoy actualizada, que dice que nos preguntó que si vamos a regalar pasajes, entradas, perdón, para ir al Mundial. No. Charles Moses, fíjate que nos pone aquí, es que nos mandó un audio. ¿Puedo poner el audio para que lo escuche Tony? Sí, ¿verdad? Ok. Buen día. Es que va a generar... bueno, entonces solo te contamos. Retroalimentación. Charles Moses pregunta que si vamos a regalar entradas para el Mundial. Le dijimos que sí, el 14 de junio las vamos a regalar. Boletos dobles. Todo incluido. Línea Rosa lo va a traer a su casa y lo va a dejar después cuando venga. También. Sí. Le estamos ofreciendo una tarjeta de débito con un saldo. Todo, con un saldo considerable. ¿Qué más puede esperar del corre-corre? ¿Cuál era el otro? ¿La experiencia? El Hospitality. El Hospitality. Ajá, va con Hospitality. Linda Travel armó todo. También hay viajes a la Franja de Gaza. Al Estrecho de Hormuz tenemos cobertura. Bueno, compañero, como usted... El FanFest. Como usted es el invitado de ahora, cuéntenos una cobertura periodística en el tema del Mundial y todo lo que se viene para este inicio de la Copa del Mundo más grande dentro de la historia. ¿Qué cabuda tenés? Qué relajo lo de los dueños de los palcos en el Estadio Azteca, ¿verdad? Sí, por el tema de no poder ingresar comida y bebida al estadio. Era lo que medio platicábamos con Diana hace un ratito. Chat mundialista. Sobre la prohibición que le dieron a los propietarios de los palcohabitantes, le dicen en México, a los dueños de estos palcos del Estadio Banorte, que se les negó el acceso de la comida, más no el acceso a ellos, hay que aclararlo. Ellos pueden ingresar. Ellos van a poder ingresar. Con su cuerpecito. Claro, lo que no pueden, pero es lo mismo, a ver, es lo mismo que pasa acá. No, porque aquí puedes ir al No, espéreme. A ver, es lo mismo que pasa acá. Usted ingresa la comida, la bebida, 48 horas o 24 horas antes al estadio. Aquí en el Cucatlán, los dueños de los palcos. Sí. El día del partido usted no puede ingresar bebida. Usted bebida no puede ingresar. A la bebida ya no, sí, solo ya no comida. Puede ingresar, comida sí. Entonces, que la compras en el nivel 12. Claro, entonces uno hace, y por eso digo, es similar, el tema de estos señores que querían ingresar antes era para dejar las comidas y las bebidas antes en sus palcos para no tener que consumir en el interior del estadio el día del partido. Pero tampoco les dejaron eso, meter bebida tampoco les dejaron. No, pero es que FIFA, no le conviene el negocio. Pues sí, claro. ¿Cuál es el negocio? La venta de todo lo que haya dentro del estadio. Dentro del estadio. Claro, y hablando que este ha sido de los mundiales más caros de la historia del fútbol. Es el mundial más caro. Sí, ha sido el mundial más caro para todas las personas que quieran asistir. Miraba datos de las personas que habían sacado números de cómo sería en México, por lo menos, asistir a un partido, ya sea en Monterrey o en Guadalajara,
el costo de alguien que se acompañe de 3 personas más, o sea, digamos el papá dice voy a llevar a mi familia, Mi esposo y los 2 mi niños. esposo y los 2 niños lo puede llevar a un partido de fútbol. Ok, El costo puede rondar los 35,000 pesos. ¿de a dónde? 35,000 pesos mexicanos. Claro. ¿Y eso en dólares? Ahorita hacemos la conversión. Ajá, ajá. Ahorita vamos a hacer la conversión Es caro. del costo. Claro, ese es el mundial más caro de la historia, es el más grande también, con las 48 selecciones, 104 partidos que se van a vivir en 3 países que están organizando este mundial. Son 4 las selecciones que van a estar debutando en este mundial de United 2026 para esta edición en la cual se va Cabo Verde, Curazao, Jordania y Uzbekistán. Son los primeros. Son los 4 Que es países primera vez. que es primera vez que van a una Copa del Mundo. De las sedes y cómo se reparten los partidos, México y Canadá solamente tienen 13 partidos por mundial. A ver, en este mundial solo van entre las dos hacen un total de 26 partidos. Tanto Canadá como México. 78 partidos es el resto que se juega en Estados Unidos, para hacer el total de los 104 partidos en la historia. Ok. Entre este Mundial de United 2026, la Copa del Mundo, ya es mítico el que el Estadio Azteca reciba el tercer partido inaugural en su historia, porque nadie tiene ese registro en la historia de los mundiales que pueda albergar 3 partidos inaugurales. Ajá, qué bonito, A eso ¿verdad? Qué súmenle bonito. que se repite un partido inaugural de Sudáfrica 2010, 16 años después, entre México y la selección de Sudáfrica, para hoy, cuando arranque esto. También hay que hablar de los cambios o los reglamentos que van a tener. Poneme Mándeme. a Tony, que se me desapareció. Ajá. Ah, Ay, no. aquí está, aquí está. aquí está, compañera. No, perdón. Era mi visión que estaba mala, compañero. Y no hallaba dónde Aquí ponerme. estoy. Aquí estás, ajá. A ver, de los jugadores, de los que van a estar entre los veteranos y los jugadores jóvenes, el más longevo será Greg Gordon, de 43 años, el escocés, y el más joven puede ser el mediocampista Gilberto Mora, que apenas tiene 17 años con 240 días. Podría romper el récord también en debutar con 17 años en una Copa del Mundo. Argentina llega como el número 1 en el ranking de la FIFA para este mundial. No era España. No, ya se modifica Ya el se ranking de la modificó. FIFA. Se Ajá. modifica el ranking de la FIFA. Ahora Argentina es el número 1. ¿Y el en segundo? la historia, en España. Ok. En la historia, esto para las estadísticas y los que les gusta llevar los datos y todo lo demás, ningún equipo que es número 1 del ranking FIFA es campeón del mundo. Ninguno. Ujú. Ahora súmele al tema de que España sea el segundo lugar dentro del ranking y que tenemos, la mayoría pone a España por el mediocampo, por la generación que tiene de juego y todo lo que España ha generado en el fútbol como el favorito para la mayoría, para Opta, para aficionados, para la prensa, España como el favorito a levantar su segunda Copa del Mundo en Estados Unidos, y que de los mundiales que se juegan en América, de los 8 que se han jugado, solamente 1 ha levantado equipo europeo y fue en Brasil 2014 cuando lo ganó Alemania. El resto han sido equipos de América los que ganan en el continente. 7 de 8. Y ahí- Emerson, Diana Ajá, Verónica, ya estoy viendo a Fernando Palomo en la transmisión. Hola, Fernando. Buenos días. Muy buenas tardes. Quiero pedir disculpas primero por llegar más tarde de la cita, pero es que surgió un imprevisto en el trabajo y tenía que estar en un programa antes también. Así que me van a disculpar, pero un gustazo poder acompañarles. No, qué gusto, no importa, Fernando. Hoy es un día. Hoy ha sido el día. Hoy es un día singular, Así ¿verdad? es. Entiendo que estás en la ciudad de Los Ángeles y la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo vas tú a vivir este mundial? Bueno, todos los mundiales traen algo, ¿no, Tony? Yo si me hago el repaso de los mundiales en los que he estado, me ha tocado muchos mundiales en estudio, me ha tocado mundiales en estadios, me ha tocado un mundial en una sola ciudad, me ha tocado mundial en una sola ciudad, en estudios, pero con varios estadios. O sea, este mundial va a ser diferente, voy a pasar casi más subido en un avión que otra cosa, por los viajes y demás. Ahora estoy en Los Ángeles, mañana el partido de Estados Unidos-Paraguay, después salgo, regreso a casa un par de días nada más, pero literalmente 2 noches, de ahí a la Ciudad de México el lunes.
de la Ciudad de México a Guadalajara, de Guadalajara a Miami, de ahí esperar a donde me lleve Colombia. Por eso es que no pude estar más temprano, porque hoy acabo de estar en el programa con quien va a ser mi comentarista durante la Copa del Mundo, que es Radamel Falcao, el jugador bueno, ahora de Millonarios, pero antes del Atlético de Madrid, del Porto, del Chelsea, Manchester United. Y él va a ser mi comentarista porque voy a estar relatando a la selección colombiana para el mercado sudamericano, que ESPN y Disney tienen derechos en Sudamérica y a mí me han encargado la tarea de relatar a la selección Colombia. Va a ser un mundial totalmente distinto a los anteriores, porque trae una experiencia nueva, una forma diferente de preparar los días, cada día. Entonces se vive como el primero. Sí, se vive como el primero. Ok. Sí, Vera. Experiencia acumulada, pero siempre sorprendiéndote el mundial, es lo que nos dices, Fernando. Sí. Obviamente hay más partidos, habrá más trabajo, ¿verdad? Y desde el punto de vista deportivo, Fernando, ¿qué le ves tú a este Mundial United 2026? O sea, ¿qué te deslumbra? ¿Qué decís? Esto, porque después vamos a hablar de todo lo demás que no ha sido tan positivo, ¿verdad? Pero ¿qué te deslumbra a ti en estos momentos con toda la experiencia? Bueno, desde lo deportivo, a ver, y cierro un poco los ojos como para pensar, para ir claramente sobre ello. Lo pensaba más temprano, no fue un tema que surgió en la conversación que tuve antes. Ajá. Pero me pongo a pensar que no hay un equipo candidato que tenga una pareja de centrales fiable. Okay. No existe ninguno de los candidatos que tenga dos defensores centrales que uno diga, bueno, estos dos juntos van a ser una mancuerna fantástica, y no me parece. No me parece que llegan en el mejor de los momentos. De repente hay nombres con futbolistas de gran trayectoria o selecciones con futbolistas de enorme experiencia, pero que no llegan en el mejor de los momentos. De la misma manera, este sí surgió y este me lo traigo para acá porque lo conversaba con Miguel Simón en el programa anterior, y es que no hay un equipo candidato que tenga un centro delantero típico como los centros delanteros de toda la vida, salvo quizá Inglaterra con Harry Kane. Luego de eso no te vas con Francia tiene Mbappé, goleador, pero no es delantero. Esas particularidades de los candidatos. Luego ya a lo que vamos a ver, perdón, en el terreno de juego tengo muchísima duda sobre cómo el fútbol, los partidos de fútbol, van a ser impactados por estas pausas de hidratación. A los 25 minutos el partido se va a detener, le van a dar agua a los futbolistas, se van a reunir con sus entrenadores, 3 minutos más tarde se reanuda. Esto puede cambiar, bueno, creo yo, puede cambiar dinámicas de partido. El ritmo de un equipo de repente se puede ver frenado, para bien o para mal, por la pausa de hidratación. Va a haber un antes y un después de eso. Y esto no creo que deba ser subestimado. Creo que se debe considerar como algo, me parece, importante, porque es un punto importante de partido donde ya los técnicos pueden de repente en la primera mitad partirla en dos, porque van a saber que tienen una pequeña pausa para aligerar y tomar un poco de aire, ¿no? Eso va a cambiar bastante. Luego hay cambios en el reglamento que simplemente servirán como una curiosidad, a ver cuándo le sacan, no sé, le impiden que un futbolista entre porque el que estaba saliendo tarda mucho tiempo, en fin, ese tipo de cosas. Pero yo creo que estamos subestimando el impacto que va a tener la pausa de hidratación en cada partido. ¿Qué tanto el deporte como tal podría haberse influido por factores externos? Con que ya sea en 3 países ya es bastante distinto, ¿verdad? Pero hay factores como la política, la guerra, temas económicos. El racismo. Sí. O sea, ¿qué tanto este mundial será influido por todo esto? De la misma manera que todo el fútbol, todo el deporte se ve de la misma forma bajo esa influencia todos los días, porque esto no es algo que para por el deporte, por el fútbol. La guerra continúa, es particular el caso de la selección de Irán, por ejemplo, que ha tenido que modificar su planificación y prepararse en Tijuana y no en territorio estadounidense por todos los problemas.
las complejidades migratorias, pero sobre todo por la falta de seguridad que ellos percibían en ese sector. Yo ayer, sacando mi credencial, hablaba con unos periodistas ingleses y un estadounidense también, y ellos hablaban de cuánto puede impactar lo que acá se viva en los Juegos Olímpicos que serán en Los Ángeles dentro de 2 años. Todos los temas anteriores que mencionabas, el racismo incluido, son temas que se viven en el día a día del deporte en general, y esto no va a ser distinto en la Copa del Mundo. Los futbolistas tratan de abstraerse de la mejor manera de todo aquello que les rodea, pero habrá algo que les impactará todavía más, porque es algo que perciben y que de nuevo va directamente a su cuerpo y a su cabeza, y es el Mundial se juega en 3 países diferentes y en consecuencia tienen que pasar subidos en un avión, mucho más de lo que lo hicieron 4 años o 3 años y medio atrás en Qatar. Tienen que cambiar de hoteles, tienen que cambiar de uso horario, no en gran medida, pero sí lo tienen que hacer. Tienen que cambiar de climas. El clima va a afectar muchísimo. Ya se vio ayer cómo el partido Inglaterra-Costa Rica estuvo cerca de no jugarse por la tormenta que caía en Orlando. En Alabama, aunque no va a haber fútbol de mundial en Alabama, pero hay sectores, Georgia, por ejemplo, está muy cerca, y Atlanta, por mucho que se juegue en un estadio techado, va a recibir algún aguacero antes del partido, quizá que impida que los aviones puedan llegar a tiempo o que puedan salir de sus lugar de origen a tiempo. Va a haber muchísima. Yo hablaba hace poco y perdí el número con la encargada de logística de viajes y aeropuertos de la FIFA, y hablaba de la cantidad de operaciones que tienen que tienen que implementar, y coordinación en los aeropuertos de salida de los campos de entrenamiento a las ciudades de los partidos, de todos los equipos. En fin, en algún momento un avión se va a tener que quedar en tierra porque no puede salir, porque no hay clima para poder salir, y esto va a modificar la preparación van a llegar tarde a la conferencia de prensa, a su lugar de descanso, al entrenamiento. Eso creo que impactará mucho más que lo otro, porque lo otro con ellos conviven. Es cierto que son temas serios, pero con ellos conviven todos los días. Es una maraña logística. Adelante. Hola Fernando, buenos días. Ahora que menciona el factor clima y todo lo que va a afectar, he visto videos de la selección de Noruega, de Francia, también muy afectados por el calor, ahora que tocará viajar de un lado a otro, y esto también va pasándonos a lo deportivo, cómo el rendimiento puede variar de las condiciones para cada una de las selecciones dentro de el desarrollo del Mundial. No sé cómo lo ves tú. Bueno, sin duda, todo lo que antes mencionaba va a afectar directamente el rendimiento. En los estadios donde se juegan, ahí donde se juega en estadio techado, el clima es pesado, húmedo. En Houston van a jugar en estadio techado, pero vendrán de entrenar en estadios que no son, o en campos que no son techados. Todo esto va a llegar a afectar sin duda alguna a los futbolistas y su rendimiento. Pero ojo, hay una serie ahora mismo en Netflix que cuenta la historia de Brasil en 1970 en el Mundial. Hay un momento en la escena, y esto no le estoy haciendo de spoiler a nadie porque esto ya pasó y se conoce, simplemente que lo puntualizan de una forma en la que te hace pensar muchísimo sobre lo que vivían entonces y lo que ahora vivimos. Jugaban Inglaterra-Brasil en Guadalajara y hablaban del extenuante calor y lo convertían en un punto central de la trama, ¿no? Que habla sobre la vida real y eventos que sucedieron. En consecuencia, estamos pasando lo mismo que hace 56 años, solo que ahora nos enteramos muchísimo más de todo lo que estamos pasando, pero calor hubo también en el 70, y no estoy con esto destrozando ninguna teoría sobre el calentamiento global en absoluto, sino simplemente diciendo que también en el 86 los partidos se jugaban al mediodía en la Ciudad de México. Hacía un calor abrasador, tanto así que Argentina tuvo que ir a comprar camisetas, por ejemplo, adecuadas para poder jugar el partido contra Inglaterra,
porque las camisetas que tenían eran de algodón y se habrían asado los futbolistas si jugaban con esas camisetas y se fueron a comprar unas camisetas de piqué, un material más ligero. Ok, son las 8 de la mañana, 58 minutos, Fernando. ¿Nos permites una breve pausa? Porque Sheila Valdés, nuestra productora, nos dice que tenemos que hacer una breve pausa comercial y luego seguimos conversando contigo. Regresamos conversando con Fernando Palomo en breve sobre todo lo que tiene que ver con el Mundial United 2026. El corre, 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 corre de la mañana. Diana, Verónica y Tony.
Verónica y Tony. 9 de la mañana con 4 minutos, estamos en nuestra charla principal en modo mundialista y United 2026, conversando con el periodista deportivo de ESPN, Fernando Palomo, orgullosamente salvadoreño. Con quien tenemos el placer de conversar esta mañana, y por el tiempo que nos queda quiero aprovechar para hacerle 2 preguntas puntuales. Se rompe, Fernando, el récord de goleo en la historia de los mundiales que tiene Miroslav Klose. ¿Puede Mbappé y Messi superar ese récord en este mundial o todavía Miroslav seguirá siendo el máximo goleador en la historia de los mundiales? Y la segunda, Ecuador, con la defensa que tiene, ¿podría ser la sorpresa para muchos en este mundial? Bueno, yo creo que voy a arrancar por la segunda. La segunda, para la defensa está buenísimo. Te puede ganar un torneo largo, pero en un torneo corto también tenés que atacar. Y a Ecuador creo que le hace falta un 9 de potencia. Leo Campana se lesionó. Tiene llegada por fuera, Ener Valencia, estoy pensando, pero tiene que ganar partidos Ecuador. Curazao está en su grupo, no es un equipo cualquiera. Y de nuevo, 3 puntos, si empatás los 3 partidos, no te van a dar clasificación como uno de los mejores terceros puestos. Correcto. Es más, creo que había una estadística, un análisis estadístico de Opta, si no estoy mal, que hablaba del grupo de Alemania y el grupo de Colombia, como los 2 grupos de los cuales, o 2 de los 4 grupos de los cuales menos probabilidades había que uno de los terceros pasara a la siguiente fase. Y luego sobre la cantidad de goles bueno, para marcar, Messi está a 3 goles de igualar a Klose y Mbappé está a 4 goles de igualarlo a Klose. Este mundial va a tener más partidos también. Los 2 equipos creo que pasan de la fase de grupos, con lo que habrá, cuando menos, también que los veo pasando hasta octavos de final, y no veo a Messi marcando en 4 partidos. Bueno, 4 goles tendría que... No, 3 para empatar y 4 para superarlo. Ajá. No veo a Messi no marcando en 4 partidos. Claro. Uh-huh. Y es muy probable que marque 3 goles en 4 partidos. Del otro lado también Mbappé. Dicho esto, sí, a mí me parece que este es el mundial con el que Klose da un paso al costado. Yo tengo una pregunta. Fernando, y partiendo del papel que hizo Marruecos en el Mundial anterior, ¿crees que las selecciones tradicionales, los países fuertes, siguen teniendo ventaja o el fútbol se ha igualado definitivamente? No sé si es definitivo esto de igualar el fútbol, porque existirán siempre diferencias, porque depende mucho de la infraestructura donde donde las selecciones se albergan, ¿no? Donde y de donde las selecciones provienen para poder igualar esto y que sea todo parejo, digamos. Estados Unidos, por ejemplo, tiene fascinantes infraestructura de clubes, pero no tiene una liga poderosa. España tiene muy buena liga, tiene muy buena infraestructura, en consecuencia ahí lo que tiene, infraestructura, con ello no me estoy refiriendo al complejo de su federación, ¿no? Sino a todo lo que conlleva, estructura de escuela y de fútbol. Alemania, Inglaterra, es contradictorio decirlo, pero Italia tiene todo esto y no tiene italianos en su liga que trasciendan. Francia tiene una escuela tan vasta de futbolistas que habrán 99 jugadores nacidos en Francia en este mundial, repartidos en distintas selecciones, pero luego pasan de la infraestructura francesa a la infraestructura de otro país con menos recursos en África. Uh-huh. Y ahí se disipa el talento, se distrae en otras preocupaciones. Yo recuerdo cómo una selección de Gabón, por ejemplo, con Pierre-Emerick Aubameyang, parecía que iba a comerse el mundo, y de repente llegaban a Gabón y no les pagaban el salario, la comida no era buena, el transporte era paupérrimo, de repente no hacían conexiones de vuelo, entonces la selección se disipaba en su talento. Para igualar todo esto también tenés que igualar un montón de otras cosas. Marruecos, hoy yo no la veo, por ejemplo, tan fuerte, bueno, es que no la veía fuerte entrando al Mundial pasado tampoco, hizo lo que hizo, pero la ves en la Copa Africana de Naciones bajo la presión de tener que hacer lo que tiene que hacer un equipo semifinalista de un Mundial, y no juega tan bien. Llegan a la final y demás, pero a golpe de partiditos ganados por un gol, y
la polémica de la final contra Senegal, en fin. Yo creo que hay muchas selecciones hay muchas más selecciones buenas en este mundial que en otros mundiales. Pero siendo de 48 selecciones, también acá veremos selecciones que parecería que no deberían estar. Ok. Hoy es la inauguración del Mundial, Fernando. En esta primera fase, porque pues sí, algunos tendrán ya su corazoncito depositado en una selección, ¿verdad? Y eso es válido. Pero futbolísticamente hablando, ¿qué es imperdible? ¿Cuáles son esos primeros partidos que tú, como experto en el tema de fútbol, le decís a la afición, esos partidos los tiene que ver, vale la pena? No es porque sea el primero, pero porque se juega mucho México en el partido de hoy. Ese partido es imperdible para mí. Soy ajeno a poner imperdible en algo que uno anuncia, ¿no? El capítulo de este programa o este podcast es imperdible. Se lo pueden perder si quieren. Ok, entonces vamos con el de hoy. Pero luego, otros partidos, el Portugal-Colombia, porque ese partido va a definir a dónde van en el grupo, y de lo que pase en ese partido, bueno, depende de dónde van, ¿no? Y a quién enfrentan. El España-Uruguay en Guadalajara, por la calidad de los dos equipos también, y porque creo que también ahí definen a dónde van, que no es cosa menor, porque se podrían cruzar el perdedor contra la Argentina. Luego está el Brasil-Marruecos. Hablando de lo que antes veníamos conversando, me llama mucho la atención cómo Marruecos enfrenta la urgencia de Brasil y cómo Brasil enfrenta su propia urgencia, cómo juega la selección de Marruecos con la presión que tienen los brasileños. Noruega-Francia, aunque creo que ya van a llegar por cómo están en el grupo definidos y para dónde van y cómo se acomodan. Pero de nuevo, los cruces que te invitan, bueno, incluso el Inglaterra-Ghana, aunque Inglaterra-Croacia te puede llamar mucho más la atención. Para mí Croacia es un par de escalones menos de lo que fue en el Mundial de Rusia, donde sorprendió a todos. Para mí el Inglaterra-Ghana creo que sí va a ser uno de los partidos más atractivos de la primera fase de grupo. Va a haber un montón igual. Ayer alguien me preguntaba, ¿por qué no hacemos una quiniela y decimos quiénes llegan hasta la final? No, juguemos a ver hasta donde llega la fase de grupo y después veamos cómo se acomodan los terceros lugares y demás para ver cómo es que llegan los equipos a la ronda de 32 y de ahí podemos hacer otra quiniela. Pero es muy difícil vaticinar todo el camino de acá hasta el final del Mundial. Fernando, ¿qué jugadores estrellas o con mucho peso juegan distinto en su selección a cuando juegan dentro de sus clubes? James Rodríguez, por ejemplo. Ajá. James Rodríguez es uno de esos. James Rodríguez ha pasado un periplo que ha tenido 4 equipos en los 4 años desde el último mundial para acá, o el último mundial que no fue Colombia, por ejemplo. James ya estaba jugando en Qatar, después pasó. Ahora James está en la MLS, ha pasado por distintos lugares, ha pasado por el fútbol mexicano, pero en la selección Colombia cambia cuando está James Rodríguez en la cancha. De ahí en más, quiero pensar en Kai Havertz, que a mí me parece mucho. Kai Havertz responde mucho más en Alemania que con sus equipos. Tiene mucho más peso, aunque no quiero restárselo tampoco, pero hay mucho más peso de Mikel Oyarzábal en la selección de España del que se le reconoce a Oyarzábal en la Real Sociedad. Digamos, tiene más brillo en el seleccionado español. De ahí es muy difícil. El caso de un danés, Niklas Bentner, que tenía en menos partidos más goles con su selección que los que tenía en más partidos con el Arsenal. Parecía que se ponía la camiseta de su selección y se convertía en recargado, entraba recargado. En un superhéroe, ¿no? Fernando, antes de ir cerrando, viendo todos los grupos que tenemos para este mundial, ¿cuál es el grupo que llega como más apretado en buscar clasificación a la siguiente ronda, o cuáles son los grupos que podríamos denominar parejos dentro de la clasificación?
Mira, por lo que he visto hasta ahora de distintas selecciones, el grupo de Holanda, Japón, porque juegan fútbol, ¿no? Si fuese esto, lo he dicho en otro momento, si fuese esto un congreso de odontología o arquitectura, y bueno, viene la delegación de Países Bajos, pero como es un mundial de fútbol, hay que decir que viene la delegación de Holanda. Porque los hinchas holandeses en la tribuna cantan Holland, Holland, Holland. Okay. No País Vasco, ¿no? Holanda, Japón, Túnez y Suecia. Aunque veo a Suecia de lo más flojito que hay. Pero va a ser un equipo, un grupo a donde cada punto va a costar muchísimo. Cada partido le va a significar bastante. Luego el grupo de Ghana, Croacia, Inglaterra y Panamá, la selección panameña es la única centroamericana en el Mundial. No estoy diciendo con esto que la selección de Panamá está para superar la fase de grupos, pero está para arruinarle el camino a alguna que sí cree que puede pasar la fase de grupos. Y de repente con eso, si lo hace 2 veces, con esto de que entran los mejores terceros, también de repente y se cuela. Pero por ahí esos 2 grupos. Okay. Fernando, ¿sigue existiendo un estilo de jugar al fútbol, entre comillas, latinoamericano? ¿O ya, no sé, la globalización o la mezcla de tanto jugador de América en Europa y en otras ligas lo ha borrado? Sigue, muy buena esa, pero siguen existiendo los futbolistas latinoamericanos, los que tienen la creatividad como bandera y juegan con otro manual. Pero muchos de esos futbolistas se van al fútbol europeo a hacer eso, ¿no? Y regresan a selecciones europeizadas desde sus entrenadores. Entonces terminan perdiendo como colectivo todo aquello que hacía de las selecciones latinoamericanas un torbellino, ¿no? Partidos totalmente desordenados porque existía poca disciplina táctica. Ahora la táctica está mucho más vinculada a la academia y la academia a Europa y la creatividad e impronta del gambeteador y el desorden táctico está más aplicado a la calle de Latinoamérica, ¿no? Yo creo que son futbolistas que surgen en la calle, pero que luego tienen que llegar a coleccionarse en academias, si se entiende, ¿no? Entonces yo creo que sí, desaparece el estilo colectivo latinoamericano, pero no van a desaparecer los futbolistas creativos de Latinoamérica, jamás. Muy bien. Se nos ha terminado el tiempo. Hombre. Sí, son las 9. Imagínense, Brasil lo dirige un italiano. Sí. Empezando a calentar iba yo con las preguntas. Sí, el tiempo, tú sabes cómo se maneja en esto, Fernando. Agradecemos mucho tu tiempo y tus apreciaciones. No, y de nuevo me disculpo porque el tiempo que me tuvieron que esperar para poder llegar, se los debo y se los devolveré en algún momento. Me da muchísima pena llegar tarde, pero les agradezco mucho a ustedes la invitación. Y que sea un gran mes. Espero que ya tengan escritas ya las 104 cartas, bueno, 103. Estas se les escribieron a ustedes porque el clima jugó su parte, ¿no? Pero que tengan 103 cartas de excusa para ver qué van a hacer los próximos días. Bueno, Fernando, mucha suerte en tu cobertura. Gracias por el tiempo que nos has dedicado. Entendemos que es la única entrevista que has dado a un medio salvadoreño previo al Mundial, lo cual lo apreciamos mucho. Y de repente, no sé, nos volvemos a contactar ya cerca de la final. Ya les debo 45 minutos, así que los podemos usar tipo crédito, se lo pueden llevar de crédito. Saldo. Es saldo a favor. Usando saldo a favor, tal cual. Ok, un abrazo, suerte. Suerte. A ustedes, muchísimas gracias, éxitos con lo suyo. Gracias, que no te buenos vaya a días. dejar ningún avión. No, toco madera. Bueno, son las 9. Gracias. Gracias. 9 de la mañana, 19 minutos. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, Puede seguir los canales de YouTube de Diana Verónica y Tony para escuchar las declaraciones de Fernando Palomo, periodista de ESPN, que estuvo con nosotros en la entrevista principal del Corre Corre. y ponga mucha atención a lo siguiente. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en